¿Quién fue el apóstol Pablo? Una descripción del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, según el texto bíblico. Hasta aquí hemos visto a Saulo estando en Damasco y transformado de un fariseo celoso y profundamente religioso que quería agradar a Dios a su manera, a un hombre humilde y sumiso a la voluntad de Dios. Ahora veremos cómo este transformado hombre da un giro a su vida por el Evangelio de Jesús que tanto deseaba erradicar, y cómo los que eran sus amigos, los fariseos y autoridades religiosas, se convierten en sus enemigos y comienzan a perseguirlo. ¿Y cuál era la razón de esa persecución a Saulo? Es porque Saulo comienza a predicar en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Hechos 9, 20 y 21. Saulo estaba recién convertido cuando comenzó a testificar y a predicar las maravillas que el Señor había hecho en su vida, cómo el poder transformador del Espíritu Santo hace que su vida dé un giro radical, de perseguidor a perseguido, de rechazar el Evangelio de Jesús a decir que éste era el Hijo de Dios, de feroz fariseo a humilde siervo de Jesús, de agresivo guardián de la ley a sencillo predicador de la gracia, de pertenecer a la élite religiosa a ser esclavo de Jesucristo, de tenerlo todo a echar eso todo a la basura para ganar a Cristo. Y todo esto hacía que los hermanos y judíos en Damasco estuvieran atónitos y confundidos. El historiador Lucas dice en Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El problema de tanta confusión era que Saulo perseguía a los discípulos de Jesús hasta Damasco para exterminarlos y así demostrar que Jesús había muerto y sus seguidores también. Pero ahora estaba en Damasco testificando esforzadamente que Jesús se le apareció y demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí vamos a precisar que el ministerio de Saulo comenzó inmediatamente en Damasco, pero en Gálatas 1:17, Pablo dice que visitó Arabia. Probablemente hizo esto entre su testimonio inicial en las sinagogas, Hechos 9:22, y su partida final de la ciudad de Damasco, Hechos 9:23 al 25. Es perfectamente posible que la conmoción de su pensamiento fue tan grande que tuvo que retirarse por un tiempo para hacer un reajuste de sus creencias bajo la nueva luz que había recibido de Cristo. Después de estar en Arabia por un tiempo, regresó a Damasco y después de 3 años se fue a Jerusalén. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Esto lo dijo Pablo en Gálatas 1, 15 al 20.
Saulo escapa de los judíos de Damasco. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hechos 9, 23 al 25. Cuando Lucas escribe pasados muchos días, Hechos 9, 23, Pablo lo describe como pasados 3 años en Gálatas 1, 18, lo cual nos indica que Saulo estuvo más de 3 años en Damasco. Los judíos de Damasco no convertidos al Evangelio se enfurecieron contra este traidor, tanto que tuvo que escaparse dejándose bajar del muro de la ciudad en una canasta. A partir de este momento, Saulo deja Damasco y se dirige a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles por primera vez desde su conversión. Saulo llega a Jerusalén desde Damasco. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Hechos 9, 26 al 29. Hay que recordar que Saulo tenía más de 3 años que había salido de Jerusalén con la consigna de tomar presos a los seguidores de Jesús que estaban en Damasco y traerlos a Jerusalén. Ahora regresa sin los discípulos presos y con el mensaje de la cruz impreso en su corazón. Sus antiguos jefes y colegas son ahora sus enemigos y junto con los griegos desean matarlo. Y por si fuera poco, sus hermanos en la fe, además de tenerle miedo, no le tienen confianza y lo miran como un lobo vestido de oveja, pues dudan de su verdadera conversión. Tuvo que intervenir Bernabé, que dicho sea de paso, no se nos dice en la Escritura cómo fue que se conoció con Saulo, pero lo defendió y testificó de su valerosa predicación en Damasco, y los apóstoles le creyeron. De Jerusalén a Tarso. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Hechos 9, 28 al 30. Después de estar en Jerusalén y ver a Pedro y a Jacobo, el hermano de Jesús, se dieron cuenta los hermanos que lo querían matar por la predicación del Evangelio y optaron por enviarlo a Tarso. Los líderes de la creciente iglesia no querían que se volviera a repetir con Saulo lo mismo que pasó con Esteban casi 4 años antes. Recordemos que Tarso era una ciudad de la provincia de Cilicia donde Saulo vio la luz por primera vez. Cilicia, junto con Siria, eran 2 provincias muy importantes del antiguo Imperio Romano. La Biblia guarda silencio en cuanto al tiempo que Saulo pasó en Tarso a su regreso de Jerusalén. Y Pablo en Gálatas 1:21 solamente dice que después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Esto es, después de dejar Jerusalén. Estando Saulo en Tarso,
llegó Bernabé para invitarlo a colaborar en la iglesia que se había fundado en Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Hechos 11:25. La iglesia de Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11, 19 al 20. Aunque se sabe que la ciudad de Antioquía fue fundada en el año 300 antes de Cristo por Seleuco Nicanor, no se sabe en qué año fue fundada la iglesia de Antioquía, pero se asume que no fue mucho tiempo después de la muerte de Esteban. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos 11, 21 y 22. A Bernabé, la Biblia lo describe de la siguiente manera: varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 11, 24. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11, 25 y 26. Hasta aquí hemos visto que Saulo no perdió el tiempo y enseguida comenzó su ministerio de predicar el Evangelio a los judíos que estaban en Damasco. Ellos lo rechazaron y trataron de matarlo. Se fue a Jerusalén, donde se encontró con Pedro y Jacobo, y cuando estos se dieron cuenta que peligraba porque los griegos, al igual que los judíos, también querían matarlo por la predicación del Jesús resucitado, lo enviaron a Tarso, a donde lo fue a buscar Bernabé para invitarlo a colaborar en la iglesia que fue fundada en Antioquía poco después de la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Y desde Antioquía, Bernabé y Saulo serán ungidos por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a los gentiles y levantar iglesias en diferentes lugares del Imperio Romano del siglo I.